Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Qué gusto saludarles. Si me ven con los ojos chinitos, es porque, número uno, ando medio desvelado. La semana estuvo pesada académicamente. Em, ya saben, todo esto del doctorado. Y segundo, pues se me quebraron mis lentes. Ay, esos dichosos lentes chafones que luego compré. Bueno, ya vamos a mandar a arreglarlos. Por eso me van a ver así como muy chinito, ¿verdad? De ojitos rasgados. Les mando un saludo bien bonito hasta donde esté, ¿sí? Ahí en su casa, a mis hermanos de Adonai, que no podrán asistir a la celebración especial que tenemos del Día del Niño, para la cual no tendremos el culto en vivo transmitiendo, pero sí este mensaje. De la misma forma, un saludo bien bonito, bien hermoso para mis hermanos de Las Cruces, Iglesia del Buen Pastor, a quien cada domingo también pues ministramos, y les mando, mis hermanos, un abrazo a todos ustedes, en especial los niños y a los adultos con corazón de niño, ¿verdad? Porque el Señor quiere que seamos como ellos, porque de los tales es el reino de los cielos. Ser como niños, ¿qué significa? Pues significa que creamos como ellos tienen fe, son puros los niños. Los niños tienen una capacidad de asombro constante a pesar de ver cosas sencillas. Y nosotros parece que ya la perdemos, la hemos perdido. ¿Por qué? Porque ya creemos que lo sabemos todo, y es hermoso tener un corazón de niño cada vez que vemos a Dios actuar y sorprendernos y sorprendernos y sorprendernos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Seamos como niños, no en nuestra manera de pensar, porque eso es todo lo contrario de lo que nos dicen las Escrituras. Nuestra manera de pensar nos pide madurez, madurez. Y si usted es un niño, respecto al otro, felicidades, este también es su día. Este también es su día. Mis hermanos, bueno, hoy continúo con la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada, que se llama ¿De quién eres siervo? ¿De quién eres siervo? Es la parte 2, que precisamente para precisar un poco más este título del tema, en pocas palabras quiero decir, ¿quién es Señor de tu vida? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. La semana pasada empezamos viendo un tema que, si bien es cierto, tiene que ver con la iglesia, con cada uno de sus miembros. En especial, este tema tiene que ver con cada uno de nosotros en particular, seamos parte de una iglesia o no, todos en particular. Este tema tiene que ver con cada uno de nosotros. Y al preguntar quién es Señor de tu vida, es decir, quién dirige tus pasos, al decir quién toma las decisiones, independientemente de la edad que tengas, estoy seguro de que en la mayoría de las veces no es Dios. Así es, muchas veces no es Dios. ¿Sabe usted lo que significa decirle a Dios Señor? Por ejemplo, en una oración, Señor, te pido que... Y empezamos nuestro gran discurso ante Dios. Y ¿sabe qué? Muchas veces usamos la palabra Señor nada más como una palabra elegante o muy conocida, porque así se le dice a Dios, Señor. Pero decirle a Dios, Señor, es algo más que una mera formalidad. Decirle a Dios, Señor, significa que Él es el que manda. No porque Él sea el genio de la lámpara Aladino, que está ahí para cumplirnos todos nuestros deseos en lo absoluto. No, es porque Él desea ayudarnos y desea lo mejor para nosotros, y para que puedan pasar cosas hermosas en nuestra vida, tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecerlo. Queremos que pase algo en nuestra iglesia, tenemos que obedecerlo. Queremos que pase algo en nuestra sociedad, tenemos que obedecerlo. Queremos cambiar el mundo, por supuesto que sí, tenemos que obedecerlo. Pero precisamente por no obedecerlo, el mundo está cambiando, pero para mal. Nuestra sociedad está cambiando para mal. Nuestras iglesias, muchas iglesias están muriendo. Muchas iglesias. Y nuestra vida espiritual también, en vez de estar creciente, está en declive. Entonces tenemos que dejar a Dios realmente ser Señor. Neciamente nos empecinamos en hacer las cosas a nuestra manera. Lo primero que hacemos mal es tomar decisiones sin realmente consultarle a Él. Aunque a veces digamos, oh, no, sí, primero Dios. Ah, qué frase tan gastada. ¿Primero Dios? ¿Realmente primero Dios? Decirle a Dios Señor y dejarle a Dios ser Señor significa que Él manda y yo obedezco.
Significa que Él es el amo, yo soy el esclavo. Así de sencillo. Pero un esclavo que es completamente beneficiado de obedecer las indicaciones de su amo. Eso es lo más hermoso. Esa es la diferencia con ser esclavo de otro o de otra cosa. Así es. En esos días de Semana Santa, estos días que pasaron, se supone que los días de asueto, esos días dedicados para celebrar, para recordar, perdón, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y celebrar su resurrección, pues en realidad solo fue para muchos un tiempo de relax. Un tiempo de relax, que no está mal hacerlo, no está mal tomar un tiempo de descanso, porque lo necesitamos, algunos más que otros, ¿verdad? Pero se fija cómo la mayoría de la gente se extravió, y lo digo se extravió porque se perdió el propósito de estos días. Se perdió el propósito. Otros sí lo hicieron, pero religiosamente nada más, sin entender a profundidad el verdadero significado, porque aún no lo pueden conocer. Y nosotros, quienes lo conocemos, pues no estamos haciendo nuestra tarea, pero bueno, ya ese es otro tema. Ahora, le voy a decir por qué sucede esto de que nos extrañamos. Porque Dios no siempre es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro Señor? Mire, en Romanos 6, lo leímos la semana pasada, del 15 al 23, vemos algo de esto. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Estamos aquí listos, con un corazón abierto y dispuesto para que tú nos hables, para que tú nos toques, para que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestra vida entera, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra sociedad, con nuestro México, con nuestro mundo, Señor, en el que tú nos has puesto para ser luz. Así es que gracias por este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 6, como ya lo dijimos, empieza hablando acerca del pecado y como Cristo murió por nosotros para hacernos libres del pecado, nos lavó del pecado, nos ha hecho puros y de pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? ¿Lo recuerdan que lo habíamos dicho? Su muerte es así. Y si tú has entregado tu pecado a Él, has transferido tu pecado a Él, has entregado tu vida a Él, entonces Él te limpia de todo pecado. Y ay, dirán algunos, ¿recuerdan que lo dijimos? Pues entonces como ya me perdonó de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, pues ahora sí vamos a darle rienda suelta a la hilacha, ¿verdad? Pues ahora sí, pues sabroso. No, no es así, no es así. Y dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, en ninguna manera. Dices, ¿cómo que? Pues si ya eres libre, pero es libre para hacer lo bueno, no para que otra vez ya te solté los grilletes, no es para que te quedes ahí como esclavo, viviendo como esclavo. No es para eso que fuiste hecho libre. Dice el versículo 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En pocas palabras, seguimos siendo esclavos. Sí. Pero esclavo del pecado, el pecado te conduce a la muerte. Esclavos de justicia, de lo bueno, de la voluntad de Dios, que es para vida. Y dice nuestro Señor Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La muerte. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero tienen que obedecerme, tienen que vivir la vida que yo les digo, como yo les digo, porque hay deleite. El problema es que ha venido a darnos vida, ha venido a liberarnos del pecado, nos ha quitado los grilletes del pecado, ya no tenemos que seguirlo, pero aún así seguimos al pecado, seguimos siervos del pecado en vez de ser siervos de justicia. Es decir, obedecerle, porque a fin de cuentas, como ya lo dije, los más beneficiados de obedecer a Dios somos nosotros. Él no tiene sus leyes y mandamientos para tenernos ahí como títeres moviéndonos. No, tiene esas leyes para protegernos. ¿Por qué existen los semáforos? ¿Por qué te tienes que parar en un semáforo? Porque si no te paras y tú te sigues derecho, cuando está en rojo, va a llegar otro y te va a pegar, te va a golpear, te va a destruir tu carro y puedes perder la vida de los tuyos. Para eso es
para eso es la ley de tránsito, ¿estás de acuerdo? Para protección de todos nosotros, para andar bien. Pero si no las obedecemos, pues por eso pasa lo que pasa. Lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. Decidimos no obedecerlo, decidimos hacer las cosas a nuestra manera y por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si no está de acuerdo, pues, lo lamento, pero así es, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Es decir, ahora has recibido una nueva doctrina, una nueva enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Y hace referencia a la antigua doctrina, la antigua doctrina que era los pecados, perdón, el obedecer la ley y al no cumplirla tienes que hacer sacrificios continuamente por el pecado para poder ser limpio del pecado. Pero seguías regándole y seguías estando esclavo del pecado, ¿sí? Aunque Dios te limpiaba al sacrificar animales y derramar su sangre y llegar con una buena actitud. Eso era importante. Pero déjeme le digo esto, que nosotros ya no necesitamos hacer esos sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio único y suficiente de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y nos hace libres del pecado, porque el que hace pecado, esclavos del pecado. ¿Sí? Nos hace libres de esa tendencia a pecar, pero nos limpia de todo pecado y la tendencia a pecar, pues bueno, es un proceso en el cual, conforme le obedecemos, es cada vez menor. Es cada vez menor la tendencia. Poco a poco vamos pecando menos, porque estamos obedeciendo. A diferencia de un estilo de vida pecaminoso que te va introduciendo una especie de espiral descendente, ¿no? Un remolino que te atrapa, te atrapa, te atrapa. Te metes a aguas pantanosas, a arenas movedizas que ya no puedes salir. Eso es la muerte, ese es el pecado, ¿sí? Por nuestras malas decisiones. Ahora, dice el versículo 17 otra vez, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿sí? La cual es Jesucristo para vida, ¿verdad? Y dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora ya eres libre del pecado, pero eres siervo de justicia. Así es. Ahora hay que obedecer a Dios. ¿Y por qué obedecerlo? ¿Por qué ser siervos de justicia? Porque, mire, para empezar, a los que más nos conviene es a nosotros. Hay delicias a su diestra para siempre cuando estamos haciendo su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Para nosotros, para nuestra familia. Hay vida, hay paz en Él. Hay plenitud. Por eso no hay nada mejor que ser siervos de la justicia, ser siervos de Dios, ser obedientes. Y tristemente somos desobedientes por nuestra rebeldía. Somos desobedientes no solo en hacer esas cosas muy escandalosas, somos desobedientes también en no hacer esas cosas sencillas que Él nos manda hacer. Para empezar, hacer luz en nuestra casa, hacer luz en nuestro trabajo, en nuestra escuela o en donde andemos, con nuestras familias, los familiares. Ser luz, eso nos invita el Señor. Pero lamentablemente ocurre a veces lo contrario. En vez de ser luz, pareciera que somos los que oscurecen todo el ambiente ahí. ¿Por qué? Porque empezamos a caer en los juegos de los que están a nuestro alrededor, en los chistes, y empezamos a caer. Y al rato ya estamos peor que ellos. Bueno, solo un ejemplo. Versículo 19. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esta frase? Hablo como humano significa que era de sí mismo, de donde... No. Sí, está ilustrando en términos humanos que nosotros podemos entender por vuestra humana debilidad. ¿Sí? Nos habla en términos muy nuestros, muy humanos, es la idea.
nos ilustra de una manera muy clara para que nosotros podamos entenderlo. Porque a veces, ay, somos tan cabeza hueca. Yo sí muchas veces lo he sido y otras veces también lo soy. No podemos negarlo, porque nos seguimos equivocando, pero precisamente vamos a hablar más adelante de eso. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Va de nuevo, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes te deleitabas en el pecado, antes hacías todo aquello porque eras esclavo. Ahora no tienes que ser esclavo de eso. ¿Sí? Ahora eres siervo de la justicia, entonces tienes que estar en un proceso de santificación. ¿Y qué es el proceso de santificación? Es ese proceso en el cual Dios te muestra su voluntad, tú haces ajustes en tu vida, ¿sí? Llegas a momentos, encrucijadas en las cuales o sigo haciendo las cosas a mi manera o las hago a la manera de Él. Ok, si las hago a mi manera, regreso a mi posición, aunque sea libre, pero a vivir mi vida de esclavo. Hago ajustes a su manera y sigo viviendo como libre y sigo viviendo en plenitud y sigo disfrutando de todas sus bendiciones, independientemente de que haya pruebas, independientemente de que haya luchas, desafíos y cuanta cosa. Sigo disfrutando de su paz, de su amor, su gozo y tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros y para los que nos rodean. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es nuestro fruto, la santificación. Y una santificación que es creciente, sí, porque es un proceso, ¿verdad? La santificación, encrucijada, decisiones en Cristo, encrucijada, decisiones en Cristo, encrucijada. De repente nos vamos a equivocar, nos damos un pasito para atrás, ¿por qué? Por nuestra humana debilidad. ¿Sí? El apóstol Pablo mismo decía que tiene un aguijón en la carne, lucha constante. Y la manera en que él lo superaba, ¿cómo era? La manera en que lo superaba era precisamente bastándose en la gracia de Dios, en el poder de su fuerza. Amén. Esa es la manera. Y entonces dice, y como fin, la vida eterna. La vida eterna, porque no fuimos diseñados para quedarnos aquí en la tierra, fuimos diseñados para estar con nuestro Señor. Cuando me encanta este pasaje de 2 de Timoteo 4:7, donde dice, he peleado la buena batalla. A punto de morir, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, ¿por qué? Porque su vista estaba en la eternidad, en lo eterno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos capítulo 12. Mis hermanos, no fuimos creados para quedarnos aquí, no, así como no fuimos creados para quedarnos en el vientre de nuestra mamita mientras éramos gestados. Tampoco fuimos creados para quedarnos aquí en esta tierra, aquí. No, fuimos creados para habitar eternamente con Dios. El problema es que nosotros queremos seguir viviendo sin Dios, como esclavos del pecado. ¿Y saben una cosa? Dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Usted lo sabe bien, lo conoce de memoria, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y de qué tipo? La primera es la espiritual. La espiritual. Muerte eterna. Muerte eterna. Estar separados de Dios. Más la dádiva de Dios, ¿cuál es? Vida eterna. Una vida eterna que podemos disfrutar desde ya. Una vida eterna con su presencia. Disfrutándola cada vez más en plenitud. Siendo llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso. Qué hermoso es esto. Le pregunto de nuevo. ¿De quién es siervo? ¿De quién es siervo? ¿Quién es su Señor? ¿A quién obedece? Si cree que usted es quien está tomando las decisiones en su vida, que usted es el que debe tomar las decisiones de su vida, cuidado, porque no es así. Usted no es el rey. Y si se cree que es el rey, no lo es.
Entre más se crea rey, es más esclavo. Sí, entre más se crea rey, es más esclavo. Si usted cree las mentiras que le dicen por ahí, es que sigue los impulsos de tu corazón, obedécelos. No, no es cierto, es una mentira también. La Biblia dice que en Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el versículo 10 de Jeremías 17, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En tu vida, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Mi hermano, mi amigo. ¿Quién es tu amo? Créelo. Si realmente tu amo es Cristo y vives para Cristo, vaya que vale la pena. Vale la pena porque hay plenitud en Él. Así es que no te desanimes. Vienen pruebas, vienen luchas. Adelante. Toma las decisiones más sabias, que es seguirle a Él, seguir en su voluntad. No seas esclavo del pecado. En las cosas más pequeñas e insignificantes, en eso se demuestra que realmente somos esclavos de la justicia, somos siervos de la justicia. En esas pequeñas, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿En qué detalles estás dejando de ser un siervo de la justicia? ¿Estás listo para ser realmente un siervo de Dios en todas las áreas de tu vida? Vamos a decírselo. Vamos a decírselo. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos permites meditar en tu palabra. Tú tienes una palabra viva y eficaz para nosotros. Una palabra que, Señor, nos edifica. Una palabra que nos permite, Señor, ser transformados por tu Espíritu Santo. Una palabra que redarguye en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora permítenos vivir libres en ti, realmente libres, porque tú nos has hecho libres por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, Señor. Gracias. Gracias por el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Disfruten este día del niño.